Medios de pago internacionales. Medios de pago son instrumentos en virtud de los cuales se logra cancelar el compromiso de pago que el comprador tiene contraído en un contrato de compraventa. Recordemos, hemos visto en la exposición anterior explicando los términos de entrega importantes, que son elementos importantes en un contrato de compraventa internacional. Así también los términos de pago son igual de importantes. Efectivamente, en este caso será el comprador uno de los principales protagonistas en este mecanismo utilizado internacionalmente. Las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, nombre completo de esta publicación aprobada por la Cámara de Comercio Internacional, cuya última versión también fue actualizada el año 2007, regula particularmente un medio de pago muy importante, el crédito documentario. Recordemos, existen diversas formas de establecerse el pago de una mercancía. En primer lugar, puede haber un pago anticipado. ¿Anticipado a qué? Anticipado a la entrega de la mercadería. También puede ser un pago diferido, es decir, un pago que se haga posteriormente a la entrega de la mercancía. También existe un pago realizado por el comprador contra entrega de la mercancía. En el mismo momento que la mercancía es entregada legalmente, también y físicamente, por supuesto, también se considera en ese momento la oportunidad en que el comprador está obligado a efectuar el pago. Y finalmente tenemos la entrega contra documentos, es decir, existen casos en los cuales no es posible que el pago y la entrega de la mercancía se ejecuten de manera simultánea. Por lo tanto, habrán documentos representativos de la mercancía que serán importantes que estén a disposición del comprador a efectos de que él pueda pagar la mercancía. En este último caso, estamos hablando del crédito documentario, carta de crédito acreditivo o letter of credit, con las siglas LC, que son el tema que vamos a ver, el crédito documentario. Es el medio de pago mediante el cual un banco local emisor, a petición y previa calificación de un cliente, a quien llamaremos ordenante, y de conformidad con sus instrucciones, obliga irrevocablemente a efectuar un pago. Él debe pagar a un tercero, denominado beneficiario, y autoriza a otro banco avisador o confirmador a efectuar dicho pago, aceptación, negociación. Grafiquemos un poco mejor la figura. Tenemos aquí un ordenante. El ordenante es el obligado a pagar. ¿Quién está obligado a pagar por una mercancía vendida? El comprador. Correcto. El comprador recurrirá a un intermediario comercial muy importante, que es el banco. Aquí participarán el banco tanto del comprador, conocido como el banco emisor. ¿Emisor de qué? Emisor de la carta de crédito o del crédito documentario. También participará, además del beneficiario o el vendedor, el banco avisador o el banco confirmador. ¿De quién? Del vendedor beneficiario. Explicamos la figura. Es el importador el ordenante. Es el que le indica al banco que deberá pagar a este beneficiario o exportador por la adquisición de una mercancía bajo las instrucciones o condiciones impartidas por el que ordena, en este caso el importador. El banco emisor emite todas estas instrucciones en un documento llamado carta de crédito o crédito documentario. Será entonces el banco emisor quien se contactará con su banco corresponsal o con otro banco asignado previamente por el beneficiario de la carta, es decir, quien va a recibir el pago, que es en este caso el exportador. Entonces, el banco corresponsal puede cumplir dos funciones: o paga al vendedor cuando se haya cumplido las condiciones establecidas en la carta de crédito, o avisa la emisión o la existencia de la carta de crédito, en cuyo caso él solamente comunica, el banco corresponsal solo comunica o avisa y no confirma la emisión de la carta de crédito, es decir, no paga la carta de crédito. Este es el proceso a través del cual podemos conocer al detalle este proceso de la operación de medio de pago a través de un crédito documentario. Existen diversos tipos de crédito documentario. Tenemos la forma de pago a la vista, es decir, cuando ya ha visualizado la carta de crédito. Existe también un pago, es decir, cuando se le permite flexibilizar al vendedor la aceptación de una letra de cambio. Y existen otra forma diferida, es decir,
la carta de créditos no se paga pues en la fecha en que se emite, sino de días posteriores a 30, 90, 160 días. Una carta de crédito puede ser revocada, pero como es natural, lo que se busca es darle garantías al vendedor de que pueda entregar la mercancía con tranquilidad y con seguridad. En todo caso, lo que se recomienda siempre es que la carta de crédito sea irrevocable por parte del comprador. El comprador no puede revocar la carta de crédito una vez que ya el vendedor ha cumplido todas las condiciones de entrega. Los principios que rigen el crédito comunitario son la autonomía del contrato de compra-venta internacional, que significa que, si bien es cierto, dijimos en el comercio internacional, uno de los contratos básicos para la formación de otros contratos es el contrato de compra-venta internacional, eso no significa que las operaciones del crédito comunitario o las operaciones bancarias estén, digamos, supeditadas al cumplimiento del contrato de compra-venta. Es decir, el banco solamente se fijará en el cumplimiento, en el contenido de la carta de crédito, y dará estricto cumplimiento al contenido literal de dicha carta. Por supuesto, como todas las operaciones financieras comerciales, deben realizarse con los principios de buena fe. Existen algunas recomendaciones que debemos evitar. Pueden generarse créditos documentarios que en realidad no son los tales. Hay que revisar las condiciones de la carta de crédito. Lo recomendable es que la carta de crédito tenga condiciones o instrucciones del ordenante, del importador, que se ajusten pues a lo pactado en el contrato de compra-venta. Pero recordemos, esta carta de crédito no necesariamente deberá seguir pues las obligaciones o las condiciones pactadas en un contrato de compra-venta. En eso radica justamente la independencia entre una operación de crédito comunitario y una operación de compra-venta internacional. Existen otras cláusulas que se aplican a los créditos documentarios: cláusula roja, cláusula verde, transferible y revolvente. La cláusula roja significa que permite pues que el comprador le permite, por la confianza que tiene con el vendedor, le permite al banco hacer unos pagos adelantados, ¿ok? No el pago total de la mercancía. La carta de crédito con cláusula verde significa que puede pagarle la mercancía no solamente adelantado, sino omitiendo la presentación de algunos documentos, por ejemplo el conocimiento de embarque. Esto es muy importante. Implica un crédito comunitario en donde el comprador confía mucho, demasiado. Ha tenido tantas operaciones, entendemos nosotros, que ha generado, pues se ha ganado el vendedor la confianza del comprador al respecto. Existen cartas de crédito que pueden ser transferibles, es decir, no solamente participa un comprador o un vendedor, sino también hay un intermediario, un comisionista o un trader que efectivamente permitirá pues el endoce o la transferencia de dicho documento. Y también existen cartas de crédito revolventes, ¿no?, en las cuales es una carta de crédito que está establecido por un determinado monto, pero es una carta de crédito que se va a ir ejecutando continuamente. Es decir, es una operación bancaria, es una carta de crédito, un medio de pago que va a subsistir en un periodo largo de tiempo, un año, 6 meses, según se haya establecido por el comprador, ¿ok? Y que pueden servir para utilizar, para pagar bastantes envíos o entregas de mercancías amparadas en distintos contratos de compra-venta. Existe también otro mecanismo que es la cobranza documentaria, que es ya un mecanismo, a diferencia del crédito documentario, no es un mecanismo utilizado por el comprador, sino por el vendedor. El vendedor necesita pues efectivamente tener la seguridad de que el comprador le va a pagar por esa mercancía. Entonces, ¿qué hace? Condiciona la entrega de la mercancía. Recordemos que la mercancía no solamente bastará ser entregada físicamente, sino también ser entregada junto con los documentos que amparan a dicha mercancía en el país de importación, que son muy necesarios utilizar. En tal sentido, el exportador difiere por la entrega de esos documentos. La cobranza es el manejo que efectivamente de los bancos, de acuerdo a las instrucciones recibidas por en este caso el beneficiario o el cobrador, que es el vendedor, a fin de obtener el pago o la aceptación del pago o el compromiso de pago o la garantía de que ese pago se va a materializar. Entregar los documentos contra ese pago y entregar los documentos bajo otros términos. El medio de pago internacional de la cobranza documentaria es aquel mediante el cual un banco local, actuando a solicitud del cliente, recibe documentos de carácter financiero o comerciales, con instrucciones de entregarlos a un tercero contra el pago, la aceptación o una letra de cambio, un pagaré, o en otros términos o condiciones. ¿Cómo se materializa pues una cobranza documentaria?
El vendedor le comunica al banco remitente, ¿ok? Así también al banco que va a cobrar en la sucursal ya en el país del importador, que en tanto el cobro no se haya materializado, efectivamente la factura, el conocimiento de embarque, el documento requerido para una importación, si se está exportando, por ejemplo, espárragos, requieren una certificación, un registro sanitario de SENASA en el Perú. En todo caso, todos esos documentos no serán entregados hasta que el comprador cumpla a satisfacción del vendedor el pago pactado en la compraventa internacional. Existen dos tipos de cobranzas: cobranza simple y cobranza documentaria. En la cobranza simple, el exportador remisa los documentos comerciales del importador a través de bancos, paga y desonera sus mercancías, mientras que en la cobranza documentaria el exportador remisa los documentos más las letras de cambio para la aceptación del comprador. La presentación tiene una serie de contenidos que pueden ser pesados, pero es importante considerar los términos y los riesgos que pueden generarse en cada una de estas operaciones. Así también grafica la transferencia bancaria y las características de la transferencia bancaria, que no son otra cosa que el momento en que se manejan cuentas bancarias del importador y del exportador, en las cuales se materializan o se canalizan las operaciones de manera rápida y según los horarios y condiciones establecidos por los bancos que participan en estas operaciones de transferencia. Transporte internacional marítimo. Esta información es muy importante para la maestría que venimos llevando, no solamente por las ventajas que ofrece el transporte marítimo, sino también por la necesidad que tiene, porque es el transporte más utilizado en el comercio mundial, recordémoslo bien. Pasamos entonces a analizar este tema tan importante con el cual cerramos el curso de comercio exterior en esta maestría. El transporte internacional, en primer lugar, debemos conocerlo como la operación mediante la cual se efectúa el traslado físico de mercancías o de personas de un país a otro. Recordemos que en este caso vamos a hablar del transporte de carga. El transporte internacional admite varias clasificaciones y efectivamente existe una según el medio utilizado, que es el transporte marítimo, el transporte por carretera, el transporte ferroviario, el transporte aéreo y otro tipo de transportes. Es la clasificación de transporte internacional más tradicional que podamos conocer. Pero también existen otras formas de transportes internacionales, como por ejemplo el transporte que se utiliza, para el cual se utilizan los vehículos transportadores. Tenemos el transporte sucesivo, virtud del cual una mercancía puede ser transportada por varios transportistas o porteadores, siempre por una misma vía. Puede ser solo una vía marítima, solo la vía aérea o solo la vía terrestre. El transporte superpuesto es cuando el transporte, por ejemplo, marítimo, ¿okay? El transporte marítimo, por ejemplo, de vehículos a Perú. Los vehículos que se transportan de Japón se cargan en un buque rolero, ¿okay? Roll-on, roll-off, el cual carga pues efectivamente esta clase de vehículos y trasladan la mercancía hacia el país de destino. Existe también el combinado. Esa es una frase bien utilizada en la parodia muchas veces. Un combinadito, así como en la gastronomía. Pero en este caso el combinado se realiza transportando una mercancía entre vehículos de distinta naturaleza. Es decir, unos vehículos pueden ser transportados desde la China, en una planta ubicada pues en un lugar mediterráneo de la China, a través de las cigüeñas se traslada hacia el puerto. El puerto lo que hace es recoger pues efectivamente estas cigüeñas así transportadas y de ahí se van a Perú, pero tienen por destino final Bolivia, de tal manera que se desembarcan y se traslada a esas cigüeñas con destino final a Bolivia. Y también tenemos el transporte multimodal, en el cual, a diferencia del transporte combinado, lo que hace es que la mercancía se transporte, pero estamos hablando de una mercancía individual, no estamos hablando de un vehículo como carga suelta, estamos hablando de mercancías que están en un contenedor, por ejemplo. Un contenedor que puede ser utilizado para el transporte marítimo, aéreo y terrestre. Es decir, pueden utilizar varias vías, pero la mercancía viene contenida dentro de una unidad de carga. Eso es lo que se conoce como el transporte multimodal. El transporte internacional efectivamente tiene un impacto directo en las operaciones de compraventa internacional. Existen pues
empresas que requieren contar con servicios logísticos para poder desarrollar este transporte. Hay pequeñas empresas que buscan que estos servicios sean prestados también bajo confianza o bajo gestiones de operadores logísticos. La gestión del transporte tiene como objetivo fundamental reducir los costos, entrega rápida, gestión de todas las existencias, embalajes adecuados y suficientes, así como controles sanitarios y otros controles de autoridades aduaneras, portuarias y aeroportuarias. Existen otros criterios en la presentación que permiten conocer cuáles son los criterios para seleccionar el modo de transporte adecuado. Estos criterios los dejamos a su revisión. Existen también actividades logísticas que son muy importantes considerar en el transporte internacional. Primero, la unitarización, que es la carga, el proceso por el cual una carga se coloca pues, en una determinada unidad, un contenedor, un palet, es decir, son los embalajes que se necesitan. Una inspección al embarque, efectivamente, sobre todo en países como Perú, se está, tomando bastante énfasis en este tipo de controles o inspecciones. Cumplir con las formalidades aduaneras de manera rápida. Tener un eficiente transporte interno, un transporte de carreteras que en nuestro país es muy importante mejorar. Los procesos de carga y estiva son también muy importantes. Las grúas pórtico, en cierta forma, han permitido facilitar estos procesos, así como también la desestiva y la descarga de estas mercancías en el ámbito marítimo. Así también el monitoreo de la carga y, por supuesto, las mercancías requieren contar con un transporte internacional asegurado. El contrato de transporte, todo contrato a través del cual el transportista se compromete a trasladar una mercancía por las diferentes vías antes mencionadas. Un contrato de transporte requiere la participación de los siguientes elementos o sujetos: un transportista porteador, un cargador, que es el exportador, un consignatario, que es el importador o destinatario de la misma, la mercancía o carga en sí, el servicio de transporte marítimo y, por supuesto, el documento de transporte, que en el ámbito marítimo es el conocimiento de embarque. Existen diversas modalidades de contrato de transportes marítimos: un contrato de transporte multimodal, contrato de transporte internacional por carretera y contrato de transporte marítimo. Veamos el transporte marítimo, que es el que nos ocupa en esta presentación. El transporte marítimo internacional implica el traslado de carga a través del mar de un país a otro. Sus características son el traslado a larga distancia geográfica, ofrece mayor capacidad de carga, es un transporte versátil, es un transporte que la mayor parte del tráfico internacional se utiliza en condiciones de libre competencia. Se puede contratar de dos modos: de manera regular, es decir, un transporte marítimo tiene un contrato con una línea fija, con una trayectoria, una ruta fija. Pero también existen transportes que son contratados de manera periódica a través de fletamentos. El transporte marítimo permite desarrollar un comercio exterior a gran escala y un costo más económico. El marítimo tiene una característica de ser un transporte que ofrece mayor capacidad, mayor volumen de transporte. Los convenios internacionales que regulan el transporte marítimo aprobados por el Perú son básicamente los dos: las reglas de la Haya, Convenio de Bruselas de 1924, y el Convenio de Seguridad de Transporte Marítimo de la Haya Bisbee, Protocolo de Bruselas de 1968. Existen otras reglas en el comercio internacional marítimo, pero que no son aplicables en el Perú, tales como las reglas de Hamburgo y el convenio o reglas de Rotterdam. El transporte marítimo tiene un contrato que se manifiesta generalmente en el conocimiento de embarque. Es un documento con características muy particulares y que las distinguen de otro tipo de transportes como el transporte aéreo o terrestre. El conocimiento de embarque o bill es emitido por la compañía naviera, puede ser emitido por un agente naviero, el capitán del barco, y en él debe constar haber recibido toda la carga totalmente conforme. Caso contrario, deberá formular las observaciones bajo determinadas características. Tenemos aquí un modelo de conocimiento de embarque. Aquí aparece el nombre del consignante, que es el exportador o shipper. También tenemos los datos del consignatario. Más abajo tenemos, como verán, los datos de la mercancía, el tipo de contenedor, si la mercancía está trasladándose a través de un contenedor, o en todo caso, si es carga suelta, deberá indicar esa condición de la carga en este video ley.
Los operadores del comercio del transporte marítimo son el transportista, las agencias generales, las agencias marítimas, las empresas de estiva y desestiva y los usuarios o shipper. Tomen en cuenta esto para las evaluaciones que puedan venir. Los transportes marítimos ofrecen diversos tipos, se pueden realizar a través de diversos tipos de buques. Mercancías que pueden ser trasladadas a través de carga general, es decir, carga seca, pueden ser cualquier tipo de cargas, con cajas, maletas, pueden ser diversos tipos de bolsas, sacos, etc. ¿no? Todos aquellos bultos que se consideran, o cajones paletizados, etc. ¿no? Cilindros, una serie de materiales de embalaje. Tenemos también a los tanques, que son las mercancías que sirven para transportar carga líquida. Tenemos a los graneleros, que pueden transportar cereales y otro tipo de carga sólida o minerales. También tenemos a los denominados portacontenedores y también tenemos a los buques que trasladan vehículos, los llamados ro-ro y roll-off. Tenemos aquí en la presentación una serie de características de cada una de las mercancías que pueden ser estudiadas de manera referencial. Lo importante es conocer los tipos de buques que se utilizan. ¿Cuáles son los contratos de transporte marítimo? Los contratos de transporte marítimo, como dijimos, pueden realizarse bajo diversas modalidades, siendo las principales la contratación de liner terms, que se orienta a la protección de buques a través de líneas regulares, es decir, recuerden, una sola ruta determinada. Eso es lo que se conoce como el transporte de línea regular. Este tipo de transporte es adecuado para la carga de generales y contenedores. Los contratos liner trans pueden también ser contratados a través de organizaciones. Los transportistas pueden, digamos, agruparse, asociarse empresarialmente en el negocio para desarrollar este tipo de operaciones liner trans, bajo tráfico conferenciado, bajo outsiders o bajo consorcios. Pero también pueden haber contratos periódicos o contratos que son realizados esporádicamente. Para este tipo de transportes que no son regulares se utiliza el régimen de fletamiento. Efectivamente, aquí el transportista lo que le importa es para ese determinado viaje desarrollar un traslado en particular, y este traslado no obliga a hacerse o realizarse de manera periódica. Los servicios marítimos que se pueden desarrollar son diversos, de vía regular, feeders o agentes no conferenciados, y también a través de trams. Pero bueno, estos aquí son solamente un cuadro informativo. ¿Cómo se desarrollan las operaciones marítimas? Esto es muy importante para conocer la naturaleza del transporte marítimo. Aquí lo sabremos de manera general. Tenemos diferentes etapas de transporte marítimo. Tenemos la carga, la estiva, tenemos el transporte, la desestiva y la descarga. Esas son las fases de las operaciones. Y en función a esas etapas, cada uno de estas fases generarán un costo en el transporte marítimo. Y veremos si es que el costo es total o si el costo comprende solo alguna de estas operaciones dentro del transporte marítimo. En tal sentido, el transporte marítimo puede ser ofrecido ya sea por un servicio completo o liner terms, que incluya cada uno de los servicios de transporte marítimos explicados en la presentación anterior. Pero también podemos ver en el cuadro otra especie de servicios que se contratan: free in a free out, libre de estiva y desestiva, es decir, comprende todo el servicio marítimo, excepto la estiva y desestiva. Comprende todos los servicios marítimos en el caso de FIOTS, pero solamente no se comprende la carga, no incluye la carga ni la estiva, es decir, ningún servicio de transporte marítimo ofrecido en el país de origen. Así también existe su contraparte, que es el free and out timed, que también no incluye pues otro tipo de servicios. Y acá el free in, que no incluye efectivo únicamente los gastos de estiva. Tenemos uno más, nos estamos olvidando, el free out, el cual tampoco incluye pues, los servicios de desestiva en el país de destino. Tenemos aquí finalmente una clase de operaciones que grafican estas modalidades: liner trans, FIO, FI, FO y otros tipos de contrataciones de fletes, que también están graficados en estas siguientes presentaciones. Es importante tomarlos en cuenta para cualquier tema en particular. Muchísimas gracias por mi parte. Por mi parte será hasta una próxima oportunidad. Gracias.